Te cuento muy rápidamente cómo monté mi cuarto negocio. Un negocio que monté con 27 años, que en 2 años facturaba 2,5 millones de euros y que monté con muy poca experiencia empresarial. Este negocio era un negocio de externalización de servicios de call center. Yo lo que hacía era trabajar con operadores de telecomunicaciones en España que querían hacer campañas de televenta y les ofrecía hacerlas desde Latinoamérica. El negocio empezó muy despacio. Básicamente yo tenía un contacto en Latinoamérica, en Uruguay, que tenía un call center, y tenía un contacto aquí en Wanadoo que gestionaba campañas de televenta externalizadas. Entonces yo conseguí hablar con Wanadoo y conseguí firmar un contrato con ellos para que me dejasen a mí hacer campañas de televenta para ellos. Conseguí hablar con el call center de Uruguay, de Montevideo, y acordé unas tarifas con ellos por las cuales yo les pagaba a ellos todo lo que me pagaba Wanadoo, a excepción de 10 euros por venta. ¿Cuál era la ventaja para el call center de Montevideo? Pues que tenían una persona que representaba a este call center, que era pequeñito, en España, y que defendía sus intereses a cambio de 10 euros por venta. ¿Cuál era la ventaja para mí? Que yo no tenía que hacer ninguna inversión. Tenía un call center profesional que funcionaba muy bien y que trabajaba para mí. Venta que se hacía, 10 euros que me ganaba. Cero riesgo, beneficio desde la primera venta. Todo el mundo ganaba. ¿Y qué pasó? Pues que funcionó bien. Empecé a trabajar con este call center, empezaron a vender y recuerdo que en el primer año, no recuerdo la facturación, pero en unos 6-7 meses yo hice un beneficio como de 24.000 euros. Y bueno, al principio costó un poquito, pero aprendimos cuál era la fórmula para vender exitosamente este producto. Así que lo bueno que tienen los call centers es que es un negocio muy escalable. Primero subcontraté un call center en Montevideo, luego 2, luego 3, luego empecé a subcontratar en Argentina, 4, 5, 15, luego empecé a subcontratar alguno en Paraguay, alguno en Colombia, alguno en Perú. Todo esto que digo tan rápido, pues llevó un par de años o 3 construirlo. Pero en el momento álgido llegué a tener prácticamente 30 call centers subcontratados que vendían en Europa, que vendían en España. Vendían productos de Wanadoo que luego se convirtió en Orange, pero también no es un mercado tan grande, me fueron conociendo otros operadores de telecomunicaciones, fui llamándoles yo también a ellos. Y empecé a vender también para Tele2, vendí para Yastel, vendí para Vodafone cuando compró Tele2, vendí para Telefónica y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Entonces, en el momento de pico llegué a tener unos 25, 30 call centers subcontratados. Había call centers que venían, que se iban, unos vendían mucho, otros vendían pocos, era variable. Porque había un boom muy grande en Latinoamérica para montar call centers y dar servicio a España, pero había algunos muy profesionalizados y había otros que ponían una tabla en un garaje y llamaban con el dedo prácticamente, dando a los botones. Entonces había un poquito de todo. Como había tantos call centers, la calidad de la venta empezó a bajar. Al principio la calidad de la venta era buena, pero luego empezó a bajar. Empezamos a detectar que estaban vendiendo a gente muy mayor, que realmente no sabían lo que habían contratado y demás. Lo detectamos súper rápido y lo que hice fue montar una oficina propia, no subcontratada, propia en Montevideo, donde tenía un grupo de control de calidad. Así que hice una aplicación web. Cualquier venta que hiciera cualquiera de los 30 call centers tenían que cargarla en esta aplicación web. Esa venta, los datos iban a llegar al grupo de calidad mío, totalmente independiente de los call centers, que la iba a ver y iban a volver a llamar al cliente de nuevo. Iban a verificar que la venta estaba bien hecha, que el cliente conocía todas las condiciones del producto y que efectivamente quería contratarlo. Si eso se verificaba, se hacía lo que era una verificación telefónica, una verificación por terceros. Se transfería la llamada a una empresa española que se llama Qualitel. Ellos hacían la grabación de la llamada y grababan el contrato. Y se le daba servicio al cliente. Nosotros comisionábamos, yo me quedaba mis 10 euros, el resto iba para los call centers. La calidad subió muchísimo
Si la venta no era buena, se le devolvía al call center. Oye, esto no ha pasado por nuestros criterios de calidad y te devolvemos la venta por este motivo. En un momento dado, si no recuerdo mal, Tele2 llegó a trabajar con 19 distribuidores que vendían, que hacían campañas de televenta, y nosotros estuvimos entre el segundo y el tercero por calidad durante mucho tiempo, y el número 1 de ventas durante mucho tiempo también. El negocio fue evolucionando, yo abrí mi propio call center, error porque al final fue complicarse la vida y yo creo que perdí, bueno, creo no, tengo certeza de que ese call center a mí me costó dinero, de que yo perdí dinero con él. Pero abrí mi propio call center en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Allí es donde donde Yastel tenía un call center gigantesco y básicamente nos nutríamos de la gente que salía del call center de Yastel, gente que ya estaba entrenada, que sabía vender, que lo hacían bien y bueno, Córdoba es una ciudad que tiene universidad, hay mucho universitario, los salarios eran ajustados, así que era un lugar propicio, un lugar bueno para montar el call center, pero no lo gestionamos de la mejor forma posible y ese call center yo creo que o se quedó comido por servido o perdió un poquito de dinero. Pero en global, con el call center mío, con la oficina, con el departamento de calidad y con los 30 call centers subcontratados que iban rotando, unos entraban, otros salían, nos fue muy bien. Llegamos a facturar como 2,5 millones de euros. En los meses buenos teníamos cerca de 30.000, 35.000 euros de beneficio y era un trabajo bastante sencillo porque en realidad solo se trataba de garantizar la calidad y representar, bueno, los intereses de nuestros clientes delante de nuestros otros clientes, ¿no? Representar los intereses del operador con los call centers y los intereses de los call centers delante del operador. Fue todo muy bien, un negocio súper rentable, súper interesante, aprendí un montón de cosas. La belleza de este negocio sobre todo era el poco riesgo que tenía, pero por encima de eso, la escalabilidad. Si tú consigues ganar 1.000 euros con 10 teleoperadores, sabes que con 100 teleoperadores vas a ganar 10.000 euros y puedes escalar hasta el infinito. Entonces al final nosotros escalamos hasta que ya no teníamos a nadie más a quien contratar. O sea, call center que conocíamos, call center que intentábamos subcontratar para que trabajase con nosotros. Al principio fue complicado conseguir estos call centers porque no nos conocían y era un sector complicado, ha habido mucha gente que estafó a estos call centers, pero con el tiempo nos ganamos una buena reputación, la gente sabía que éramos serios, que siempre cumplíamos con lo que se pactaba y con lo que se prometía. Y en la fase ya madura del negocio eran los call centers los que venían a mí para pedir trabajar en estas campañas. Cuando cuidamos mucho la calidad, pues la verdad que los operadores de telecomunicaciones españoles estaban muy contentos, les ayudábamos a conseguir sus números y funcionaba de maravilla. Negocio muy rentable, poca inversión, poco riesgo, maravilloso. Pero, como toda historia, tiene su final. Entonces, ¿qué pasó con este negocio? Bueno, pues este negocio acabó cerrando. ¿Y cuál fue el motivo por el que el negocio cerró? Porque hubo una concentración de operadores de telecomunicaciones en España. Nuestro cliente ideal eran operadores que tenían dinero para crecer, dinero ilimitado para crecer ilimitado. Por ejemplo, Yastel, por ejemplo, Tele2, Guanadu al principio. Pero luego aparecieron pues las empresas grandes, el Telefónica, el Vodafone y el Orange, empezaron a comprar a todas las empresas pequeñas. Tele2 pasó a ser parte de Vodafone, Yastel pasó a ser parte de Orange y así con todas. Y cuando la grande compraba a la pequeña, empezabas a trabajar con la grande. Y eso podría parecer que es algo bueno, pero en realidad es algo horrible. Porque para empezar, pues un Telefónica te dice, pues oye, te voy a pagar a 180 días. Un Vodafone en aquella época pasó de pagarnos Tele2 a 30 días a pagarnos Vodafone a 90 días. ¿Cómo consigues esos 400.000 euros que necesitas para pagar a tus call centers en Latinoamérica?
cuando han pasado a pagarte a 90 días de un día para otro. Bueno, pues en aquella época era más o menos sencillo conseguir crédito. Pero tela porque, claro, tú tienes dinero para aguantar un mes sin cobrar a lo mejor, pero no tienes dinero para aguantar 2 meses. Y conseguimos solucionarlo a duras penas. Conseguimos dinero del banco y salimos del bache, pero luego, bueno, ya una vez que adaptas la caja ya puedes seguir rodando, ¿no? Pero seguimos trabajando con las empresas grandes como Vodafone, especialmente Vodafone fue nuestro dolor de cabeza mayor, porque ocurrían cosas muy raras, sacaban productos nuevos, te ponías a venderlos, luego cuando te liquidaban las ventas, pues a lo mejor si tú habías vendido 1000 productos aparecían 250 en sus registros, los otros 750 no aparecían, te pagaban solo 750. Estoy convencido de que no había una mala intención, creo que simplemente era pues problemas con los sistemas y demás, pero madre mía, tú tenías ahí los 30 call centers que había que pagarles, ¿no? Así que dejamos de trabajar con Vodafone porque era un desastre. Al final nos pagaron todo lo que no aparecía en los sistemas, se portaron bien, pero al final muchas noches sin dormir, muchos problemas. Empezamos a trabajar solamente con Yastel, las cosas iban más o menos bien, pero uno de los call centers que subcontratamos en España, bueno, firmamos un acuerdo con ellos y dimos con una gente que eran unos auténticos sinvergüenzas. Unos sinvergüenzas de libro. Firmamos un contrato con unas cláusulas que les prohibían a ellos subcontratar porque Yastel nos lo había pedido expresamente. Había una cláusula penal por la cual si ellos subcontrataban y eso se descubría nos tenían que pagar una indemnización de 3 meses de su facturación y demás. ¿Y qué pasó? Pues que subcontrataron. Era una empresa que estaba en Elda, en España. Subcontrataron uno o no lo sé, o varios call centers en Colombia, no se les ocurrió otra cosa más que ir a coger empleados a otros call centers que trabajaban para Yastel a ofrecerles trabajo en la puerta, así que robaron empleados a otros call centers que trabajaban para Yastel y se pusieron a vender sin nuestra autorización desde Colombia. Hicieron ventas que nosotros tramitamos, los call centers de Colombia se quejaron a Yastel, pagarían a alguno de estos teleoperadores que perdieron para que le diese los datos de alguna venta y salió por ahí que esa venta la habíamos tramitado nosotros. En teoría esa venta la habíamos tramitado hecha desde Elda, Alicante. Pero esta gente había hecho la venta desde Colombia, subcontratando un call center, robando empleados a otro call center de Yastel y Yastel pues se enfadó mucho con nosotros. Y nos quitó el contrato, nos quitó la distribución. Así que nosotros, bueno, pues esta empresa nos demandó la de Elda, porque no les pagamos el último mes. Nosotros les demandamos por la cláusula penal. Hubo un juicio, un lío del carajo. En ese tiempo la empresa que yo utilizaba para la distribución se quedó sin su cliente principal, la cerramos, un carajal tremendo porque una empresa subcontratada la lió. Y al final, pues sorpresa, sorpresa, perdimos el juicio. De chiste porque estaba probadísimo lo que habían hecho ellos y eso coincidía con lo que estaba prohibido en el contrato y con una cláusula penal. Pues mi abogado era una mierda, básicamente, y su abogado era mucho mejor y perdimos ese primer juicio. Recurrimos, fuimos a una instancia superior, presentamos un recurso y leímos el recurso que presentaron ellos como respuesta al nuestro. Y era muy interesante porque era un documento de como 30 páginas, las primeras 7 hablaban de este juicio y las últimas 23 hicieron un copia-pega, el abogado de la otra parte, de otro recurso de otro juicio donde se hablaba de un atropello de una persona en un paso de peatones. Y yo cuando vi eso digo, ¡buah! Ya está, o sea, el recurso lo vamos a ganar con total seguridad. Pues el recurso lo ganaron ellos otra vez y el documento que presentaron hablaba de un atropello en un paso de peatones. Y nos condenaron en costas, que yo decía, joder, pero es que tengo que pagar las costas cuando es que el otro abogado ni siquiera ha hecho un buen recurso, aunque ha ganado, ojo.
Ha hecho un recurso en el que ha copiado el recurso de un atropello de un paso de peatones en un caso de un call center, una subcontratación no permitida, tal. Bueno, y perdimos, nos tocó pagarle un montón de dinero. Bueno, tampoco fue tanto dinero, pero las costas fueron mucho más de lo que hubo que pagarle a esta empresa de Elda. Creo que les pagamos como 30.000 euros y luego en costas un dineral, porque como recurrimos a la instancia superior y perdimos, bueno, un dineral. Así que nada, eso fue la muerte de esa empresa, por desgracia. Pero bueno, el proyecto más bonito que he hecho en mi vida, súper chulo, crecimos un montón, mucha gente en Latinoamérica ganó muchísimo dinero con estas campañas. Daba gusto ver gente humilde que montaba un call center y que poquito a poquito iban creciendo y coño, se compraban un coche, la dueña en este caso, se compró una casa y era satisfactorio ver que todos íbamos creciendo. A mí me iba muy bien también. Tele2, que fue mi cliente principal durante mucho tiempo y con quien más dinero gané y ellos, a ellos les fue muy bien con nosotros, les metíamos 2.000 y pico ventas todos los meses. Les iban súper bien, cumplían objetivos, luego les compró Vodafone por un dineral, todo el mundo ganó un montón de dinero, así que Tele2 ganó, nosotros ganamos, los call centers ganamos. Muy bonito, un proyecto espectacular, súper bonito, pero que por desgracia acabó mal. Y acabó mal por culpa de dos cosas, que cambió el mercado y aún a día de hoy que tengo... han pasado ya 18 años, tengo muchísima más experiencia empresarial, no sabría cómo afrontar ese problema de esa concentración de clientes, esos operadores grandes que se comieron a los pequeños y que nos trataban súper mal a los distribuidores, súper mal. No sabría cómo solucionarlo. Y luego el problema que tuvimos con los sinvergüenzas estos de Alicante, de Elda, que nos jodieron vivos y que encima hubo que pagarles un dineral en un juicio que estaba clarísimo que teníamos que haber ganado, que recurrieron hablando de un atropello en un paso de peatones y es evidente que el juez ni se leyó el recurso. Así que bueno, cosas que pasan, cosas que se aprenden, hay que intentar arreglar todo extrajudicialmente porque ir a juicio es una lotería. Puede salir bien, puede salir mal. Si tienes razón, tienes alguna probabilidad más de que salga bien, pero no tienes ni de lejos la certeza absoluta. Así que, lección aprendida, todo lo que se pueda arreglar extrajudicialmente mucho mejor y no tengo muy claro cómo hubiera podido salvar esta empresa ni siquiera con los conocimientos que tengo hoy. Creo que el mercado cambió y creo que esta empresa para el mundo de los call centers era demasiado pequeña para sobrevivir. Creo que si hubiéramos sido más grandes nos hubiera podido ir mucho mejor.